de darles ingreso, lo que nos interesa es que vengan siguiendo la materia, porque hoy vamos a cerrar estructura, pero como vieron, estructura es un tema que tiene mucho contenido teórico. Entonces, por lo menos que hayan visto los videos. Lo ideal sería que además tengan la lectura previa, pero por lo menos que hayan visto los videos, porque hoy vamos a ver un pantallazo como para cerrar la idea del viernes, digamos, con los conceptos principales, todo lo que tiene que ver con la parametrización, los parámetros de la estructura, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los tipos de estructura que existen. Vamos a darle como un cierre bien cortito y sacar dudas, porque seguramente hay dudas, si vieron los videos hay dudas porque es un tema complejo. Y después vamos a avanzar con lo que es departamentalización y organigrama. Así que tenemos las expectativas muy altas hoy y esperemos que nos acompañen en este camino. Porque además, yo no sé cómo suceden estas cosas, les juro que no sé, porque yo planifico, hago lo que digo, pero estamos atrasados, no sé si se dieron cuenta que estamos atrasados. Tenemos que estar en cultura o en liderazgo y estamos en organigrama. Así que vamos a hacer un esfuerzo colaborativo y nos vamos a poner al día con la materia en estas próximas clases. Pero bueno, nada. Les dejamos también hoy un video, que la idea es que de alguna manera haya funcionado de disparador para poder vincular y relacionar todas estas cuestiones que quizás se ven tan abstractas en la teoría y bajarlos a un caso real, ¿no? Para analizar la estructura y quizás también les sirve de alguna manera como disparador o como comparativo de las organizaciones que ustedes están analizando en el trabajo. Entonces, o por la similitud o por las diferencias, quizás les sirve como ejemplo, ¿no? Ejemplo como para ver cómo lo bajan a tierra. Así que bueno, a ver, empecemos viendo si hay dudas de todo lo que estuvieron viendo y vinculando un poco con el video que vimos hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué elementos de lectura de la bibliografía encontraron dentro de ese video de Google? Si lo pudieron ver, se lo subimos hoy a la mañana, al mediodía. ¿Qué cosas encontraron? ¿Qué parámetros de diseño consideraron, por ejemplo? ¿Qué tipo de estructura es? Bueno, a ver, abrimos los micrófonos. Acá Analía por chat dice una organización sin límites, Natalia habla de flexibilidad y Damián la empresa ideal. La otra Nati Coso, muy buena organización actual y futura. ¿Quién no soñó alguna vez con trabajar para Google, no? Todos en algún momento dijimos, ¡ay, qué lindo! Porque todos tenemos esa idea, ¿no? Del metegol y de Estar la sala de tirados en un sillón esparcimiento. pensando. Sí, esas cosas. Es verdad. Después, bueno, cuando quizás exista la exigencia de responder con objetivos, quizás ahí uno no todos tendríamos el perfil, pero al menos desde la primera imagen que da la organización, sí, quizás esa forma de ser tan flexible no es para todos los perfiles ni para todas las personas. La creatividad es la clave para el avance, dice Gabriel, tal cual. Gabriel, ¿qué pasó que no nos conectamos? ¿Otro que está con máscara y no quiere que lo veamos o qué onda? Trabajan por objetivos pero flexibles, sí, así es. Pero bueno, más llevado a lo que decía Fati, hablando un poco más de las características o clasificaciones en relación a la estructura. Ahí Gabriel habilitó la cámara. Vamos, Gabriel, uno más. No podés faltar, Gabriel. Hay caritas que sí o sí uno trata de ubicar, ¿no? Está Tienen la que de estar. Natalia, la de Martín, la de La de Damián, la de Damián, Analía, la de Gabriel. Entonces, Caro siempre está ahí también. Estela también, Caro también. Paola Nos está también. faltando, a ver, ¿Quién nos falta? si No, bueno, está, Pau que está trabajando, Paola Córdoba, después Paola Wolf siempre está, con la cámara prendida. Y algunos van y vienen, un día sí, otro día no.
Sí, me está faltando, no lo encuentro ¿Quién? ahora. No me acuerdo el nombre porque yo soy muy mala con los nombres. Eh, bueno, no importa. Ah, ¿quién, Uno de Fati? los muchachos, uno de los ¿Uno de los señores. muchachos? Bueno, ya Uno me de voy los a acordar. señores. Pero bueno, ya va a aparecer. Hoy se tomó el día como yo el viernes. Bueno, a ver, volvamos entonces. Entonces hablamos de que Google tiene una estructura mucho más flexible, ¿no? Eso es a lo que hacían mención de alguna manera. Lo que le permite crecer, a mí me impactó Ya mucho sé esa quién, parte. perdóname, Néstor. Nos falta Néstor, Néstor. ahí está, gracias, Vero. No, perdón, pero no me podía quedar con esto. Dale, perdón, Eh, Pati. volvemos. Volvemos. Eh, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, Ay, chicos, no, ya estamos me hizo mal. mal. Eh, Decíamos que a mí, yo les comentaba como que me sorprendió mucho cuando contaban que el crecimiento tan exponencial, ¿no? Que había tenido de ser unos poquitos, sin grandes estructuras edilicias y demás, cómo fue creciendo y multiplicándose, eh, y gracias también a la flexibilidad de su estructura, ¿no? O sea, más allá de que hay un montón de factores, hoy vamos a analizar específicamente lo que es la estructura. Podemos usar a Google también para hablar de formación de objetivos, para hablar de planeamiento, para hablar de control, podemos usar a Google para hablar de cualquier tema que vamos a ir viendo a lo largo de esta segunda parte, de cultura, de hecho es Estudio. un caso de estudio dentro de lo que es la cultura organizacional. Pero en este caso vamos a hablar de estructura, ¿no? Cómo esa estructura fue acompañando el crecimiento gracias a algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con estos parámetros de diseño y que tienen que ver quizás, en la bibliografía habla de que hay algunas estructuras que son más mecanicistas y otras estructuras que son más orgánicas. Ujú. ¿Qué tipo de estructura les parece que asume de alguna manera Google? Ahí está Néstor, mira, Sí, se conectó. se conectó. Le vamos a pasar el ausente, sí. Orgánica. Orgánica, dicen Natalia, Martín, Sin. Orgánica. ¿Y qué significaba esto de la estructura orgánica? ¿Alguien se anima? Le damos el audio. Que no Bueno, decaiga. yo puedo. Cuando habla de orgánica, lo que hace mención es que básicamente se trabaja mucho por el tema de los grupos de trabajo, está como que son pequeños grupos de trabajo, pero como que hay mucho flujo de información, se habla mucho de descentralización, en el cual Descentralización es en todo el clave. proceso los grupos, es decir, hay una función de descentralización en la toma de decisiones, es decir, yo lo tomé básicamente como algo más informal, como algo que tiene que ver con, porque bueno, en el caso de Google hablaba de que si bien eran todos muy libres, pero también había mucho control. No sé, es una metodología, no sé, como de trabajo, es una forma de trabajo bastante particular. Pero Por también me eso también quedaron está tan muchas vinculada con dudas. la cultura, ¿no? Pero también Sí, es pero importante determinar, ¿no? El grado de influencia que tiene la estructura en la estrategia y en la cultura. Para mí son pilares fundamentales y van de la mano los tres, ¿no? Van encadenados. Entonces, quizás este tipo de estructura en culturas más burocráticas, por así decirlo, ¿cómo funcionaría? ¿Funcionaría? Esa sería la pregunta, ¿no? no está No, claro por el tema lo que es el tema del control dentro de otra organización. exacto. ¿Y qué pasa con la especialización? ¿Es una estructura muy especializada, poco especializada? ¿Está estandarizada o no? Hay especialización, dice Natalia.
¿Y qué ¿Qué tipo de piensan? especialización? Ahora vamos a ir más vamos a repasar un poquito los parámetros de diseño y los mecanismos de coordinación también, pero vinculándolo con los mecanismos de coordinación. ¿Qué tipo de estandarización es la que opera en estructuras como Google, por ejemplo? Analía plantea, los ingenieros trabajan en un sector aparte. Están los mejores, plantea Muy bien, Joel. muy bien, sí. ¿Y qué estamos estandarizando? ¿Estamos estandarizando el producto? ¿Estamos estandarizando el proceso? ¿Estamos estandarizando las capacidades? La capacitación. La capacitación, exacto. O sea, este tipo de estandarización o de especialización no tiene que ver con un proceso. De hecho, fíjense cómo en el video menciona incluso que, no sé, puede cortar, ir a tomarse un café, y ir a relajarse y a distenderse y demás, y eso es todo parte del proceso creativo, del proceso de resolución de problemas. Eh, no hay un proceso definido para llegar a los objetivos, justamente porque trabajan por objetivos, pero para poder adaptarse a esta forma de trabajo se necesita una fuerte influencia de la profesionalización y de la capacitación, ¿no? De las personas que van conformando de alguna parte esta estructura. Dejemos claro cuál es el concepto de estructura, ¿no? Dentro de lo que es el análisis de esta materia. ¿Qué entendemos por estructura? ¿No? Yo sé que lo hablaron bastante El el viernes. viernes, estuve chusmeando un poquito lo que estuvieron viendo, pero es importante que este concepto quede claro, ¿no? O sea, cuando hablamos de estructura o de diseño organizacional, estamos de alguna manera parándonos dentro de ese proceso administrativo, ¿se acuerdan? Que empieza en la planeación y termina en el control. Bueno, uno de los pasos de este proceso administrativo es la organización, ¿sí? Y cuando hablamos de organizar, estamos hablando de disponer de los medios necesarios para cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de disponer los medios, estamos hablando del con qué y del quién. Y este con qué y quién va a determinar una división de tareas, porque necesariamente la división de tareas debe estar en las organizaciones, porque una persona no puede hacer todo, no importa más allá del tamaño que tenga la organización, la división de tareas existe, en mayor o en menor grado, pero existe, y una coordinación de este con qué y quién, de esta división de tareas, para poder llegar a cumplir los objetivos organizacionales. De una manera que considere los factores internos y la coordinación de estos factores internos y que se adapte al contexto, es decir, que también tenga coherencia interna y externa. De eso hablamos cuando hablamos de estructura. Hablamos de poner en marcha a la organización, de dotarla de recursos. Por eso cuando Hugo habla de que todo es estructura, o sea, desde el edificio hasta los camiones, hasta la forma de dividir el trabajo, todo forma parte de la estructura. Puntualmente lo que vamos a analizar cuando analizamos el diseño organizacional, el diseño de las estructuras de las organizaciones, vamos a analizar diferentes formas de organizar, por eso está dentro de este proceso administrativo, por eso es parte de este proceso administrativo, de organizar el trabajo. Por eso es fundamental la división de tareas y la coordinación. Y esto lo vamos a retomar ahora cuando hablemos de departamentalización y cuando vamos a volver a hablar de líneas de autoridad de línea, de autoridad de staff, que tiene que ver con diferentes tipos de especialización y coordinación del trabajo. Vamos, hasta acá, ¿sí? Sí.
¿Alguien quiere agregar algo a esto que estamos diciendo? No sé si hay algo en el chat, Vero, que hay un montón de mensajes y me los pasé de largo, no los leí. Sí, no, pero en realidad planteaban cómo era la estructura de Google en este caso, que tiene dos órganos de control, el directivo y el operativo, que bueno, vamos a hablar un poco más adelante también de los niveles y de la relación con la estructura. Y después Nati plantea, estructura sería el medio, pero bueno, vos definiste que es un poco más amplio y que es todo lo necesario para poner en marcha la organización. Y Es todo lo después, necesario para poner en marcha la organización, pero cuando hablamos de diseño organizacional, estamos hablando de quién hace qué adentro de la organización. ¿Qué tareas, qué nivel de autoridad y de responsabilidad tiene cada uno de los miembros dentro de la organización? ¿Cómo están divididas y agrupadas las tareas? Porque no solo hablamos de división del trabajo, sino que también hablamos de agrupación de esas tareas que están divididas con algún carácter homogéneo, o sea, con algún criterio de homogeneización que hace que las personas puedan trabajar en diferentes tareas, y cómo se coordina el trabajo de todas las personas que forman parte de esta organización. Que ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, Misber propone una clasificación, las personas pueden formar partes de diferentes partes de la organización según la función que cumplan, ¿sí? Y la coordinación del trabajo va a ser distinta y va a tener un objetivo distinto, depende el tipo de estructura organizacional. Fátima, Sí. sí, a mí en la parte esta de estructura del diseño organizacional orgánica, es como que está asociado a lo de Google. Yo vi Sí. el video, pero me quedaron un montón de dudas. Obviamente que entiendo que la parte orgánica tiene que ver con algo que es mucho más libre, que es mucho, bueno, el negocio de Google es muy particular, ¿no? Es un caso extremadamente particular y que tiene muchos puntos súper importantes para analizar. Pero en el video que vi, a mí no le veo, no sé, tanta diferencia, porque yo no asocio la estructura porque me da a mí el tema de una parte de recreación, o me da un tiempo como para que yo, no sé, me recree. No, en No realidad sé en el si video, este punto, porque, perdón, me termina dando eso y a la vez tampoco habla mucho de, a ver, en Google, yo me imagino como debe ser cualquier otra empresa que es el líder en lo que hace, no creo que tome a cualquier persona, tendrá que tener obviamente ciertos patrones como para que pueda administrar todos esos beneficios que le dan, pero no habla mucho de, bueno, sí, bárbaro, te ponen a trabajar, te ponen los metegoles, está bárbaro, te dejan libres porque ellos lo toman como un arte, pero tampoco, viste, mencionó mucho el tema de no sé, si llega a los objetivos o no. No llegaste al objetivo en 6 meses, no creaste nada, bueno, está fuera. No lo sé, no entiendo mucho de esa parte. Se muestra algo de Google, pero sí, seguro que internamente... es un recorte bastante direccionado, ¿no? Obviamente. Pero más allá de esto que vos decís, que son elementos que tienen que ver con la cultura más distendida, más creativa, si se quiere, en algún punto, en realidad el video también nos muestra otros factores como que las jerarquías achicadas, ¿no? La pirámide un poco más chata, o sea, cómo se puede tener acceso. En una parte del video le preguntan a uno de los trabajadores en cuanto a los niveles jerárquicos que hay por sobre su cargo, y él como que no sabía bien definir cuáles eran, porque igual tienen acceso todos a lo que sería el nivel superior. O sea, ese tipo de cuestiones nos hacen suponer, en este contexto académico, con los datos que tenemos, que se trata de una estructura más orgánica. Como vos decís, cuando hablamos de estructuras orgánicas, estamos hablando de estructuras que se adaptan, que son un poco más flexibles. Podemos hablar de Google como un ejemplo, pero podemos hablar de otras más tradicionales, si se quieren. A ver, cuando hablamos de estructuras mecanicistas u orgánicas, estamos hablando de dos clasificaciones extremas, ¿no? Ninguna organización es 100% mecanicista ni 100% orgánica, sino que tienden más hacia la flexibilidad
o tienden más hacia la estandarización de tareas, la estandarización de procesos, los reglamentos más rígidos, ¿no? Y todo lo que veníamos viendo con quizás las primeras escuelas o las escuelas más formalistas de administración. Pero por ejemplo, cuando ustedes leen dentro de la bibliografía y del apunte que tienen como complementario para leer todo lo que es la visión actual de la organización, se van a dar cuenta que tiende un poco más a las estructuras más orgánicas y más adaptables, ¿no? En cuanto a que dicen, bueno, que los niveles de descentralización ahora tienden a ser más, las organizaciones tienden a ser más descentralizadas que centralizadas, los niveles de autoridad tienden a achatarse, ¿no? Todas estas cuestiones, el trabajo en equipo, cuando habla de las nuevas configuraciones, ¿no? De la organización en red, de la organización virtual, de la organización de trabajo por equipos, o sea, son configuraciones que van tendiendo a un poco más esta organicidad y no tanto al mecanicismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que las estructuras mecánicas sirven y son eficientes y eficaces en contextos de poco cambio. O sea, ¿cuándo me sirve a mí estandarizar y tener reglas súper estrictas y tener una división del trabajo muy acotada, es decir, pocas actividades eh, para las personas para que se puedan especializar? O sea, ¿cuándo me sirve eso? Y me sirve en contextos bastante estables. La realidad es que hoy los contextos estables tienden a desaparecer, ¿no? Estamos en un contexto bastante volátil y las organizaciones se tienen que ir adaptando. Entonces, hablar de estas configuraciones mecanicistas, si bien lo tenemos que hacer porque le tenemos que dar también un marco teórico, ¿no? A todos estos aportes, a todas estas herramientas, nos sirven un poco también para entender el contrapunto de hacia dónde deben ir migrando de a poco las estructuras organizacionales. No sé si contesté lo que me dijiste o me fui, porque a veces yo me voy también, ¿no? Empiezo y como que me voy. Quedan 5 minutitos, Fati, y Gustavo aportó algo que me parece interesante, que también habla del tipo de trabajo, o en este caso negocio, que en la producción quizás es más factible, algo más mecanicista, y en otro tipo de negocios o de prestaciones de servicios es más factible una estructura orgánica. Exacto, sí, eso es verdad. De hecho, Eso influye. cuando nosotros empezamos a ver el concepto de especialización allá lejos y hace tiempo, cuando empezó el cuatrimestre, hace más de 2 meses, lo primero que vimos fueron los aportes de Taylor y su línea de montaje, ¿no? Y era totalmente aplicable a organizaciones industriales. De hecho, la administración contemporánea, digamos, o sea, los aportes de administración contemporáneos, que empiezan ahí con nuestros amigos Taylor y Fayol y los pensadores clásicos, las primeras escuelas de administración lo que hacen es analizar las fábricas, o sea, ni siquiera empresas, o sea, nos acotamos a fábricas, sector industrial, producción en masa. Bueno, para este tipo de organizaciones, sí, la estandarización, la división del trabajo, la especialización, son estructuras más mecanicistas. Así todo, de alguna manera, también se van adaptando, ¿sí? No al mismo ritmo que quizás otro tipo de configuraciones o de organizaciones con otros objetivos o que prestan otro tipo de servicios. Pero también ya criticamos en su momento la especialización al extremo que proponía Taylor. Ya hoy entendemos que eso no sirve, ¿no? Más allá de que la especialización se utiliza, bueno, sabemos que ahora hay un límite, ¿no? Porque deja de ser eficiente, no porque nos guste o no nos guste, sino porque entendemos que deja de ser eficiente. Entonces, en todo este contexto hay un híbrido, hay un montón de organizaciones, hay organizaciones que tienden a lo mecanicista, hay organizaciones que tienden a lo orgánico, y hay un montón de configuraciones diferentes, hay un montón de organizaciones que ya el concepto de estructura medio que se pierde, ¿no? Cuando la bibliografía habla de estas organizaciones virtuales en red, que no sabemos dónde están. Es como que el concepto de estructura ya se torna más intangible, algo que en principio
bastante tangible, ya se empieza a tornar un poco intangible, ¿no? Y estas relaciones que cada vez son más complejas, ¿no? Este concepto de la línea de autoridad, ¿no? Y de la jerarquía, en algunas organizaciones empieza a perder sentido y no está tan claro, ¿no? Esta línea de autoridad. Fati, estamos con 2 minutitos, te aviso eso nada más, como para Justo te iba a que preguntar no más o se menos corte. cómo estamos con el Está bien. tiempo. Gustavo dice, la nube se lleva puesto todo. Sí, Y exacto, sí, exacto. Entonces, ahora estos conceptos ya nos quedan como un poco, eh, ¿cómo decirlo? Antiguos no quiero decir, pero como que le falta, ¿no? Un poco de modernidad. claro. Pero sin embargo, las organizaciones siguen utilizándolos, entonces por eso también hay que estudiarlos y entenderlos, ¿no? Ya debe estar por cortarse, así Sí. que si quieren, hacemos la finalización y Somos volvemos a entrar. 37, así que nos No sé vemos. si hay algo en el chat importante para retomar cuando No, volvamos. no, te fui leyendo todo lo que más o menos aportaba un poco en línea a lo que venías diciendo. Después van escribiendo, Bueno, pero afirmaciones dentro de lo mismo que vos decís, digamos. Por eso ves más comentarios, pero nada, así que si quieren somos 37, volvamos todos, así seguimos. Para la quiniela el 37, bueno, salimos.